Ecuador reeligió como presidente a Daniel Noboa, aunque la correísta Luisa González alegó fraude y pidió un recuento de los votos. Los datos oficiales del Consejo Nacional Electoral señalan que el actual mandatario ganó con más del 55% de los votos y con una ventaja de más de 10 puntos porcentuales por encima de la opositora. Así, la victoria fue mucho más amplia que el empate técnico que tuvieron los dos candidatos en la primera vuelta y muy distinta de la apretada carrera electoral que indicaban las encuestas para el balotaje. Sin embargo, González sostuvo que esta es una dictadura y el fraude más grotesco de la historia, a pesar de que los observadores de la Unión Europea y de la Organización de los Estados Americanos avalaron los resultados oficiales. Nuestro enviado especial a Quito, Rodrigo Sedano, nos cuenta qué pasó en los comicios. Llegaba Ecuador al domingo electoral con la seguridad de que este iba a ser un balotaje muy ajustado entre Luisa González y Daniel Noboa, pero conforme avanzaba el conteo el domingo, la certidumbre se iba tornando en incertidumbre. Daniel Noboa se avanzaba mucho sobre Luisa González y así acabó ocurriendo. Ganó Noboa en 19 de las 24 provincias del país y le sacó en torno a 1,2 millones de votos a Luisa González. No lo aceptaron desde el correísmo. Luisa González denunció fraude en la noche electoral, dijo que es el mayor fraude en la historia del país. Alegan que no cuadran las cuentas, que ninguna encuesta vaticinaba este escenario, que además se cerraron antes de tiempo algunos colegios electorales que en principio les iban a ser favorables también, que en algunos hubo cortes de electricidad y denuncian que no se pudieran usar los celulares para sacar fotos a los votos, que además las multas estaban sobredimensionadas, hasta $32.000 por hacer fotos a las planillas de votación. Pero tienen un problema también durante el lunes en la Revolución Ciudadana, y es que grandes figuras del correísmo se han desligado de esta denuncia de fraude. Hablamos del alcalde de Guayaquil, del alcalde de Quito o de las prefectas de Guayas y Pichincha. Sí que alegan que la votación quizás no fue todo lo limpia que debería haber sido, que el CNE no fue neutro, pero han felicitado a Daniel Noboa por la victoria. Ahora la Revolución Ciudadana todavía tiene mecanismos para alegar ese fraude. No se van a poder contar todos los votos, pero sí pueden denunciar ante el CNE que algunas de las actas ellos creen que son ilegales, actas que reciben los partidos y que el CNE sube a su web oficial, bien porque no tienen las firmas necesarias, porque hay borrones. Veremos lo que pasa. Todavía no hay muchas pruebas por parte del correísmo, pero todo el mundo está a la espera en Ecuador. Y precisamente con todo esto, ¿qué puede pasar con la denuncia de supuesto fraude en Ecuador que realizó Luisa González? ¿Y cuáles son los retos que enfrentará el nuevo gobierno del país? Lo discutimos en el debate de France 24. Yo soy María Clara Calle y les doy la bienvenida a ustedes, nuestra audiencia, y también a nuestros invitados. Los dos se conectan desde la capital ecuatoriana. El primero de ellos es Rafael Ollarte, abogado y constitucionalista, que respalda al partido oficial de Noboa. Y por el otro lado está Fernando Casado, docente universitario y analista político de tendencia correísta. Bienvenidos también ustedes, y les recuerdo antes de comenzar que pueden seguirnos en las redes sociales, donde estamos como @France24_ES, y mi cuenta personal es @MariaCleaguirre. Recuerde también que pueden escuchar el podcast del debate a través de sus plataformas favoritas. Rafael Ollarte, bienvenido. Comencemos con un comentario general sobre las elecciones, sobre esta segunda vuelta electoral. ¿Qué opina usted? Bueno, doña María Clara, un placer estar con usted, con todos los amigos de France 24. Estas elecciones que en la primera vuelta parecían un anticipo del balotaje, con un resultado muy apretado, nos sorprende con un resultado muy holgado en favor del presidente Noboa. Cierto es que los balotajes, las segundas vueltas, suelen expresar mucho el voto negativo, y parece que en esta ocasión, según los números, esa votación negativa fue absolutamente favorable al actual jefe del Estado. Algunos errores de estrategia también de la candidatura correísta, y siempre el afán del presidente actual de sostener una estabilidad económica, un tema que es muy sensible en el Ecuador, que es el de la dolarización y con el cual acá no se puede jugar. Creo que le han traído buenos resultados al presidente Noboa. Ahora tendrá que poner en práctica todas sus propuestas de seguridad, de estabilidad económica y otros en unos 4 años con un parlamento que tiene una marcada división.
Esta marcada división que no se vio el día de ayer. Nosotros esperábamos el día de hoy amanecer con un país absolutamente dividido. No es tanto así. Creo que en esto el correísmo sale debilitado, no por ser la tercera elección que pierde en línea, sino por la distancia que ya están sumando en las segundas vueltas los vencedores de las elecciones. Usted dice entonces que Revolución Ciudadana, el partido del correísmo, ha perdido 3 elecciones seguidas. ¿Eso es cierto? Y además usted dice que cometieron errores durante esta fase final de las elecciones y que es por eso que Noboa termina ganando y Luisa González termina perdiendo. Fernando Casado, bienvenido usted también. ¿Coincide con la postura de Rafael Ollarte o cómo ve usted las elecciones? No, no coincido. Desde mi punto de vista, estas han sido unas elecciones que dan mucho que pensar, ¿no? El denunciado fraude por Luisa González creo que tiene una base importante. Tengamos en cuenta que Luisa mantiene el mismo porcentaje que tiene en la primera vuelta, ¿no? Todas las encuestadoras de oposición y del propio gobierno daban una muy apretada victoria a uno de los dos contendientes. Dependiendo de quién fuera el encuestador, o se la daban a el oficialista Daniel Noboa o a la candidata Luisa González. Creo que ha habido claramente pues, irregularidades porque estadísticamente las cifras no dan y al mismo tiempo creo que ha habido una gran cantidad de irregularidades en todo el proceso, desde el cambio de la normativa entre la primera y la segunda vuelta, que eso en principio no podía haberse hecho sino con un año de antelación antes de los comicios de primera vuelta, el cambio de los distintos colegios electorales a última hora, los abusos también de poder continuados por parte del candidato presidente Daniel Noboa, que a veces era candidato, a veces era presidente, pero en cualquier caso eliminó de forma completamente también antijurídica a su propia vicepresidenta. La eliminación también del contendiente que podría haberle salido al propio Daniel Noboa por la derecha, Jan Topic. Y un cúmulo de abusos y también el ejercicio de la campaña con los bonos desenfrenados que creo que, primero, que han hecho que haya una cancha muy inclinada a su favor y en contra de Luisa González, pero al mismo tiempo creo que los números no dan. La matemática no se puede estirar tanto en este caso. 11 encuestadoras de distinto tipo y los exit polls, todos se han equivocado, demasiada casualidad. Usted apunta, y voy a retomar esto último que menciona, los números no dan. Rafael, al respecto, las cifras oficiales del CNE muestran que en esta segunda vuelta Daniel Noboa obtiene 1,2 millones de votos más que en las votaciones de la primera vuelta, mientras que Luisa González saca cerca de 80.000 votos más. Ese es uno de los argumentos, como bien lo explica Fernando, para alegar un supuesto fraude. ¿Cómo es posible que Daniel Noboa obtenga tantos votos adicionales en esta segunda vuelta y Luisa González saque casi lo mismo? Bueno, parece que estamos reeditando las famosas proclamaciones de fraude que el correísmo antiguamente rechazaba, pues, porque aquí no hubo un apagón en el sistema electoral como sí ocurrió en el año 2017, en el que teníamos unos resultados que le favorecían al señor Lasso y al cabo de una hora de apagón se voltearon los resultados. Eso no ha ocurrido, primero. Segundo, las actas se escanean y se suben de inmediato al sistema electoral. Cualquier persona puede acceder al sistema del Consejo Electoral y va a encontrar todas las actas escaneadas. Me está diciendo de que han sido alteradas, ¿cuántas? ¿30.000 actas? Porque eso habría que hacer, pues, para hacer un fraude monumental con 1 millón de votos de diferencia. Cambios legislativos no han existido de última hora. Tal vez se refiere a una cuestión que yo no comparto, que era el famoso tema de la prohibición de fotografiar el voto. Esa es una norma, me refiero a la de la sanción vigente de la ley electoral del año 2009. Los cambios de última hora fueron hechos en otros regímenes. Creo que nos estamos equivocando de procedimiento electoral. Entonces a mí me parece esta cuestión de estar alegando por fraude. Ojalá que no ocurra la misma cuestión que hizo en su momento el señor Lasso, de ir a presentarse al Consejo Electoral con unas cajas vacías diciendo que había existido fraude electoral. Pero esta cosa de que cualquier perdedor en Ecuador diga hay fraude electoral, cosa que además no han repetido todos los personeros del correísmo. Hay bastantes personas, prefectos, alcaldes
del correísmo que han dicho, bueno, los resultados hay que aceptarlos. Ya es hora de que en el Ecuador seamos democráticos también cuando perdemos las elecciones y por lo tanto hay que ir entonces al proceso del año 2029 y hay unas seccionales en el año 2027. Entonces, de estas cosas de, por ejemplo, bonos, eso era muy propio del tema en los tiempos del correísmo. Yo no estoy aplaudiendo que se hagan las cosas mal 2 veces. 2 errores no hacen un acierto. Pero este tema de decir que todo esto abunda a un fraude electoral, los fraudes tienen que ser probados. Si es que hay actas con inconsistencias, se anulan esas actas y se vuelve a hacer un conteo. Las actas que tienen observaciones por parte del Consejo Electoral, haciendo presente que el correísmo tuvo delegados en prácticamente todas las juntas electorales, en todas las... Entonces, ¿me está diciendo que se les ha pasado a todos los delegados del correísmo un fraude monumental? No, no es así. Por eso las actas observadas son muy pocas y están siendo sometidas a revisión. Ahí se hace un conteo voto a voto. Ya le voy a dar la palabra a Fernando, pero antes, Rafael, le pido que responda mi pregunta. Usted, en efecto, responde a los puntos que plantea Fernando, pero no a la cuestión de dónde saca tantos votos Daniel Noboa si Luisa González queda estancada respecto a la votación de la primera vuelta. Bueno, mal llevar una campaña electoral, poner en duda el sistema de dolarización, empezar a decir cosas respecto de que el régimen de Maduro es un régimen democrático, ese tipo de cosas naturalmente te van a restar votos, pues. La Revolución Ciudadana tiene un tope electoral hace harto rato, entonces seguir con las mismas cosas que hacen que la gente te rechace. Le recuerdo, en un balotaje funciona mucho el voto de rechazo. No es que el 56% del electorado está a favor absolutamente del señor Daniel Noboa, ni le ha entregado cheques en blanco, ni cosas por el estilo. Pero entre Noboa y la señora González, cuando la señora González insiste en cosas que son delicadas en el sistema ecuatoriano y para la población ecuatoriana, naturalmente, la elección se te decanta mal. Si tú tienes una persona que era miembro del Consejo Electoral, en el cual se ponen apodos entre ellos, le dicen la Rana René a la señora Luisa González, se insultan entre ellos, hay una división interna dentro del correísmo, naturalmente ese es el resultado. Llevaron muy mal la segunda vuelta electoral. Las elecciones se ganan en las urnas, pues no se ganan 2 meses antes ni en la primera vuelta electoral. Entonces, ahora, si la gente del correísmo no es capaz de reconocer sus propios errores en una segunda vuelta electoral, bueno, ¿para qué estamos, pues? Usted dice que el correísmo no es capaz de reconocer una derrota y que es por eso que están alegando fraude. Al respecto, menciona 2 hechos que en efecto ocurrieron. Uno, la misión de observación electoral de la OEA y también de la Unión Europea avalaron los resultados oficiales. Concretamente, la OEA está diciendo que los datos arrojados por el CNE, el Consejo Nacional Electoral de Ecuador, coinciden con la información compilada por los observadores de la OEA. Y también, Rafael, usted recuerda que varias autoridades locales del correísmo reconocieron también los resultados y le dieron la victoria a Daniel Noboa, como lo mencionó nuestro enviado especial. Se trata de las prefectas de las provincias de Pichincha y Guayas y de los alcaldes de Quito y de Guayaquil. Fernando, si es así, si hay un aval internacional y hay un reconocimiento de autoridades correístas locales, ¿por qué entonces Luisa González se niega a reconocer los resultados? Hay formas muy finas hoy en día de hacer el fraude electoral, como por ejemplo las actas espejo y otras muchas formas que todavía estarán por verse cómo se han cometido, ¿no? Lo importante es que efectivamente los números son imposibles. Es una campaña en la que no se han cometido errores, porque normalmente una campaña la gana quien menos errores comete, y lo que Rafael Ollarte estaba diciendo en estos momentos no se ha dado. Es cierto que desde la oposición se han intentado generar imágenes que pudieran perjudicar a la candidatura de Luisa González, como fue, por ejemplo, inventar que Luisa González podría desdolarizar o que apoyaba un proceso de desdolarización, algo totalmente mentira, o continuamente esa imagen demonizada previamente de Venezuela que le achacaban continuamente a la candidatura Luisa González, cuando en realidad ella había llevado a cabo una campaña muy en propositivo. Pero obviamente esa campaña del miedo que se ha intentado endosar a Luisa González, pues ha sido la principal línea de ataque. No obstante, errores no se han cometido. Es más, por ejemplo, en los últimos días salieron espeluznantes declaraciones, por ejemplo, de la mujer de Fernando Villavicencio, asesinado en la campaña, al final de la primera vuelta de la campaña del año 2023, en el que denunció que había sido presionada primero por la fiscal general y después también relacionando a Daniel Noboa, el gobierno de Daniel Noboa, con esas presiones para denunciar lo que había sido una campaña sucia en aquel momento. Entonces, en realidad no existe
un gran error, algo que haya sido disruptivo a lo largo de la campaña de la segunda vuelta. Es más, se hizo la alianza con las distintas fuerzas, incluida la tercera fuerza después de la primera vuelta, con Pachacutic, con quienes se fue ahora en alianza en esa segunda vuelta, con otros muchos partidos también que habían sacado una votación minoritaria, pero que también cuenta, como Centro Democrático, como el Partido Socialista Ecuatoriano. Y por lo tanto todo esto da que pensar de que hay gato encerrado en todo esto, de que algo huele muy mal. No puede haber habido un estancamiento. Matemáticamente simplemente no es posible, ¿no? Entonces todos esos temas deben de ser mirados con mucha atención, al mismo tiempo que lo que han sido claramente los abusos de poder a lo largo de la campaña por parte de Daniel Noboa. Y si la candidatura de la oposición, de Revolución Ciudadana, tiene tantas pruebas de fraude, Fernando, ¿por qué entonces no explican concretamente cuáles son las provincias donde se pedirá el recuento? Porque la Constitución ecuatoriana no permite un recuento total de los votos, sino que debe seleccionarse en qué lugares del país se hará. Esto ya ocurrió en 2021, cuando los entonces candidatos Guillermo Lasso y Yacu Pérez se estaban disputando el segundo lugar para ir a segunda vuelta. En esa ocasión se pidió el recuento de 17 de 24 provincias. Ahora, 24 horas después de las elecciones, Luisa González sigue sin especificar el número de provincias donde pedirá un recuento. ¿A qué se debe este silencio, Fernando? No hay ningún silencio. Se están llevando a cabo las impugnaciones en todas las provincias. No hay ningún silencio. Sí se está haciendo el proceso legal para llevar a cabo la impugnación. Obviamente, este tipo de fraudes va a ser difícil de detectar. Esperamos que sí, que se pueda detectar por el bien de la democracia, por el bien de la voluntad popular del pueblo ecuatoriano, pero todas se están llevando a cabo ahora mismo, en este momento, mientras que estamos conversando, obviamente, las impugnaciones en todos los colegios, en todas las provincias. ¿Se pedirá entonces el recuento en las 24 provincias ecuatorianas? Mediante los procedimientos legales que existen actualmente, de acuerdo a la ley electoral, pues se van a llevar a cabo en todos los lugares en los que ha habido inconsistencia las impugnaciones de las actas para que sean revisadas el máximo número de ellas. Usted habla que el fraude va mucho más allá de la votación y que implicó también una serie de estrategias sucias durante la campaña. Rafael, ¿qué responde usted al respecto? A ver, me parece inadecuado viniendo de un grupo de personas que, por ejemplo, instaló el tema del feriado bancario en contra de Guillermo Lasso, persona que no es santo de mi devoción, ciertamente. Y el tema de la desdolarización no es un tema simplemente de campaña. A ver, ¿quién comenzó a hablar de que el dólar estaba debilitado, de que era una moneda que tenía que desaparecer? En una entrevista del señor Correa al señor Patiño. Es decir, del expresidente Correa al asambleísta electo Patiño. La señora Cabezas hablando de que se tenían que crear ecuadólares, el señor Arauz. El señor Alberto Acosta diciendo una cosa similar. Entonces, esas cuestiones de la famosa desdolarización vinieron curiosamente en campaña del lado del correísmo. Yo sé que esa gente luego la haces callar, pero si es el propio expresidente Correa quien lidera ese movimiento político, el que se pone irresponsablemente a hablar de un tema sensible como es una eventual desdolarización, naturalmente eso te pasa factura. Los temas de corrupción, los temas de arreglo de concursos para Contralor y para otras autoridades públicas, el señor Verduga, un miembro del Consejo de Participación Ciudadana, identificado absolutamente con el correísmo, sacándole conversaciones respecto de cómo pretendían estas personas amañar concursos. Eso naturalmente no es una cuestión que ha venido de Daniel Noboa y de Acción Democrática, pues tampoco seamos tan generosos con el actual presidente de la República y su grupo, sino que fue un autogol del propio correísmo. Eso hay que, si no lo van a aceptar, bueno, pues vamos a seguir discutiendo sobre lo mismo. El tema de hablar de fraude y decir lisa y llanamente el resultado a mí no me agrada y no me apetece, y por lo tanto vamos a pedir la apertura de urnas donde a mí si hay causales para abrir las urnas, para eso están las actas. Si las actas no tienen firmas, se vuelven a contar los votos. Si hay inconsistencia numérica, se vuelven a contar los votos. Pero claro, eso no va a anular una elección. Tendrás que tener el 30% de las actas electorales con vicio para que se anule una elección o para que se declare fraude electoral. Que hago presente en que el Ecuador sí ha ocurrido, pues en alguna ocasión, de una repetición de elecciones, pero este no es el caso. Yo no entiendo por qué razón en el Ecuador las personas que pierden una elección no son capaces de aceptar este tipo de cuestiones. También de este lado, en su momento se le criticó, y se le criticó mucho al Guillermo Lasso cuando hablaba del famoso fraude en el año 2017 sin tener pruebas. Más allá del tema del apagón, de algunas inconsistencias, de cosas que no te cuadraban, de que los exit poll te dicen unas cosas, las encuestas dicen otras y el resultado electoral te dice uno distinto. Pero cuando uno hace una alegación de fraude, no puede ser pues tan liviano
de pretender de que porque uno trata de aparentar de que hay cosas que no nos parecen, ya hay un fraude electoral. Creo que el resultado, y eso hay que admitirlo, es lo suficientemente claro y la distancia absolutamente extensa como para estar pretendiendo de que aquí hubo algún movimiento de cosas extrañas para ganar una elección. Este no fue un 51-49, no fue un 52-48, es un 56-44 en el cual hubo muchos errores por parte de la candidatura correísta en esta segunda vuelta electoral, como lo hubo en la anterior también, pero ahora exacerbada absolutamente. Y es por esos errores, Fernando, como dice Rafael, que Luisa González pierde 5 de las 10 provincias que había ganado inicialmente en la primera vuelta. Bueno, de nuevo, esto tiene que ver con un argumento de fantasía, ¿no? De nuevo vemos que Rafael Ollarte utiliza los argumentos de la supuesta desdolarización o de los intentos de desdolarización de personeros del correísmo que solamente existen en la cabeza de quienes lo profesan. Es decir, todos esos actores que él ha nombrado, incluido sobre todo de manera muy enfática Luisa González, han hablado continuamente de que no se va a desdolarizar. Han dado todos los argumentos y han negado cualquier tipo de acusación en sentido contrario. Es más, durante el periodo de Rafael Correa, los 10 años de la Revolución Ciudadana en el gobierno, fue cuando mejor apuntalada estuvo esa dolarización. Por lo tanto, es una acusación fatua, es una acusación que solamente lleva, no tiene ningún tipo de carácter racional, sino que es totalmente emocional para generar miedo. Porque efectivamente el tema de la dolarización sí es un tema delicado en el Ecuador, en donde hay un gran apoyo al dólar. Y lo mismo ocurre entonces con el argumento relacionado con las elecciones, es decir, simplemente por un dogma de fe, por una ratificación de una creencia donde la matemática no da, es por lo que tenemos que creer que los resultados pues, fueron legítimos, ¿no? Entonces yo creo que esto ocurre muy a menudo, que se hacen acusaciones totalmente infundadas, en el caso, por ejemplo, de la desdolarización y otros medios endosados al correísmo, que no se corresponden con la realidad, pero que tratan de dar una apariencia lo suficientemente distorsionada como para que la opinión pública esté en contra de la Revolución Ciudadana y crea esas mentiras que se han ido construyéndose con una repetición por parte de quienes adversan a la Revolución Ciudadana de manera continua a lo largo del tiempo. Rafael, y le quiero preguntar cómo interpretar y cómo entender la declaración de estado de excepción que hace el presidente Daniel Noboa justo un día antes de la segunda vuelta y concretamente en 7 provincias. Las 7 provincias las había ganado en la primera vuelta Luisa González y ahora en el balotaje, después de la declaración del estado de emergencia, pierde en 3 de estas 7 provincias. ¿Intentó el presidente Noboa afectar al correísmo decretando este estado de excepción? Bueno, difícilmente un estado de excepción por delincuencia puede afectar un resultado electoral. La delincuencia está ahí, es responsabilidad del actual presidente de la República, pues no es del expresidente de la República. Cuando usted adopta un estado de excepción con cuestiones relacionadas con el uso de la fuerza pública en estas localidades, sin que esto implique restricción de derechos fundamentales como libertades de desplazamiento, libertad de comunicación y de expresión, cierre o habilitación de puertos, nada de eso ha ocurrido. Estamos en un estado de excepción hace mucho tiempo, avalado por la Corte Constitucional y se han renovado esos estados de excepción. Entonces, esto es una cosa distinta y además el Ecuador, incluso en los tiempos del correísmo, sí tuvimos elecciones pues, con estados de excepción. Y no es una cosa que afecte el resultado electoral o la voluntad del ciudadano. Otra cosa es que si la Revolución Ciudadana no puede explicar bien las cosas y están tratando de torcer esta cuestión. El argumento de la desdolarización es un argumento de ellos y por lo tanto si no pueden explicar bien, la gente no les está entendiendo, tienen problemas de comunicación estas personas. Y cuando yo hablo de fraudes, por lo menos tengo que probar, pues no solamente tengo que decir, hay fraude y a mí me tienen que creer y así es la cosa. Pues eso no es así. Un estado de excepción por un tema delincuencial que estamos viviendo en el Ecuador que es bastante grave en varias de las provincias del país, en el cual tú tienes que otorgar seguridad a la población y que para eso utilizas esta herramienta constitucional como se ha utilizado pues desde el año 2008. Tampoco es que es novedoso, no altera un resultado electoral, porque esa cuestión no puede afectar a las decisiones del Consejo Electoral que están absolutamente independientes de un eventual estado de excepción constitucional. Usted dice que este estado de excepción no restringe derechos fundamentales y esto es correcto. Esta medida excepcional
permite, por ejemplo, que las Fuerzas Armadas puedan ingresar a una casa sin tener el requisito judicial necesario. También permite que se pueda revisar la correspondencia y se suspende la libertad de reunión, pero no de toda clase de reuniones, no de toda clase de manifestaciones, sino las que están relacionadas estrictamente con las causas de la declaración del estado de excepción, que en este caso es la seguridad. Fernando, si es así, si estos derechos fundamentales no se están restringiendo, ¿por qué entonces desde el correísmo se alega que el estado de excepción fue un intento para quitarle para restarle votos a Luisa González? Vamos a ver, claro que se restringen derechos, claro que afecta a derechos. Acabas de mencionar, por ejemplo, la intimidad del domicilio, ¿no? Y otros muchos derechos. Claro, siempre relacionado con la seguridad, pero bueno, quién sabe si es relacionado con la seguridad o no. Y ya la Corte Constitucional ha hecho muchas observaciones a estos estados de excepción. Rafael Ollarte, siendo un constitucionalista, no entiendo por qué porque esas matizaciones trata de ocultarlas. Primero, que ya la Corte Constitucional le dijo hace muy pocos días al actual presidente que se debían de generar otro tipo de mecanismos y no el abuso de estos estados de excepción para afrontar el problema de la inseguridad, como eran comisiones interinstitucionales en las que hubiera un abordaje integral del problema de la delincuencia, porque estamos hoy en día en Ecuador, en el país más violento de toda América Latina. En los últimos 8 años hemos pasado de 5,5 muertes violentas por cada 100.000 habitantes a este año 2025, que ha sido el más violento de toda la historia, mucho peor que el anterior, que fue el año 2023, con 50, ya vamos por una media con la proyección a finalizar el año de 50 muertes violentas por cada 100.000 habitantes. Entonces ya la Corte Constitucional dijo que tenían que abordarse con otros mecanismos interinstitucionales y con mayor integralidad. ¿Y qué dijo el gobierno? Que no le iba a hacer caso. Y además, encima, un día antes de las elecciones, este nuevo estado de excepción. Obviamente querían tener bajo control cualquier tipo de atisbo de un resultado contrario en las elecciones de este domingo. Y claramente el estado de excepción, ante una total ineficacia en la política para acabar con la criminalidad en el Ecuador, así lo avala. Usted toca uno de los puntos, o quizás el punto más álgido que vive Ecuador en este momento, y es la situación de seguridad. Rafael, en el año y medio que Daniel Noboa ha sido presidente de Ecuador, han repuntado los homicidios, al momento que durante lo que va de 2025 en el país se cuentan más de 2.200 homicidios comparados con los cerca de 1.400 que hubo en el mismo periodo en 2024. Esto a pesar de que Daniel Noboa ha decretado varios estados de excepción, como ustedes dos ya lo mencionaron, y también declaró el conflicto interno en el país. ¿Qué esperar entonces de una segunda presidencia? ¿Podrá Noboa realmente hacerle frente a los homicidios y a la inseguridad? Sí, eso es lo importante, doña Mariclet. ¿Por qué? Porque recordar de que hubo elecciones, por ejemplo, en el año 2011, con 13 meses de estado de excepción, parece que no está dentro de la mente del señor Casado. Tampoco entiende de que cuando tú declaras un estado de excepción por delincuencia, no es que se acaba con la libertad de comunicaciones y con la inviolabilidad del domicilio, sino que eso está absolutamente restringido para los temas delincuenciales. Es un tema importante. El que tiene la función de resguardar la seguridad ciudadana y el orden público es el presidente de la República a través de la Policía Nacional. Hay muchas cosas que en el Ecuador se tienen que hacer y que están pendientes en materia de seguridad nacional y defensa del orden interno. Y ciertamente que hoy día sí podemos saber, ciertamente, porque hay una libertad de prensa plena en el Ecuador, de que hay homicidio. Estas cosas ya no se pueden seguir ocultando. Yo no puedo encubrir ciertas cuestiones a través de inconsistencias, por ejemplo, en el número de personas que han muerto, pues porque así se nos decía antiguamente. No, son desfases en las cifras del registro civil. Somos un país súper seguro, pero la gente se muere, pero no sabemos por qué. Naturalmente, en una nación en la cual tienes libertad de prensa, todas estas cosas se saben. Y así tiene que seguir siendo. Y las deficiencias que ciertamente hay en materia de seguridad pública tienen que ser solventadas por el presidente de la República y todo su equipo con responsabilidad.
porque el electorado que ha votado por Daniel Noboa no le ha dado ningún cheque en blanco en lo absoluto, pues ni le va a perdonar cuestiones como no gobernar adecuadamente. No es gente que cree a ciegas, pues, que un presidente de la República, porque tú le entregas un voto, tiene derecho a ser irresponsable, a hacer cuestiones desviadas. En lo absoluto, yo creo que el electorado de Daniel Noboa, como lo demostró cuando se votó por el señor Lasso, es un electorado exigente y que no va a ceder en sus justas pretensiones y aspiraciones solo porque una persona ocupó el solio de presidencia. ¿Y usted qué le responde, Fernando, a lo que plantea Rafael, sobre todo cuando dice que ahora las cifras están subiendo porque son transparentes y que, sin embargo, reconoce que el presidente Noboa tendrá retos ya que los votantes no le entregaron un cheque en blanco? ¿Qué responde usted? Me parece alucinante, o sea, me parece simplemente alucinante. Primero, querer decir que en la época del gobierno de la Revolución Ciudadana, como de forma consistente se tuvo un descenso de las muertes violentas y además se tuvo uno de las islas de paz en América Latina, porque América Latina, recordemos que es la región más violenta del mundo. O sea, querer, para negar eso, inventar cualquier cosa, ¿no? Como decir, no, es que antes no había cifras, por favor. Y hablar de libertad de expresión, mancillar la importancia de un derecho como la libertad de expresión. Ahora es que hay periodistas que tienen que estar en el exilio o porque exilian obligatoriamente, como por ejemplo Alondra Santiago, exiliada obligatoriamente, o Anderson Boscan por las presiones que se han dado también en contra de su trabajo periodístico. Ahora es que asesinan cada 2 por 3, como ocurrió hace tan solo un par de semanas en Quinindé, un periodista asesinado por los GDO, por los grupos de delincuencia organizada. Entonces, por favor, no mintamos. O sea, seamos serios a la hora de discutir los datos. Son datos avalados por organismos internacionales a lo largo de los distintos años. Entonces, no queramos tapar el sol con un dedo. Si vamos a discutir, hagámoslo de forma seria. Si es un desastre, un fracaso, un fiasco la política de Daniel Noboa en materia de seguridad, por declarar encima un conflicto interno armado, hay que decirlo así, tal y como es. Y no pasa nada, Rafael, no pasa nada. Lastimosamente nos estamos quedando sin tiempo, entonces les voy a proponer que la última pregunta gire en torno a la idea que tiene Daniel Noboa de reformar la Constitución y cambiar la que existe en Ecuador desde el 2008, de los tiempos de Rafael Correa. Rafael Ollarte, quiero preguntarle, ¿realmente puede el presidente Noboa hacer un cambio de Constitución en un país tan dividido? No solo lo vimos en la primera y en menor medida en la segunda vuelta, sino también en una asamblea legislativa totalmente dividida entre Revolución Ciudadana y ADN, el partido oficialista. ¿Tiene el respaldo suficiente Noboa para cambiar la Constitución? No, ciertamente no es el presidente el que cambia la Constitución. El presidente de la República lo único que puede hacer es convocar a un referendo en el cual la gente se pronuncie sobre si desea o no una asamblea constituyente, luego ir a una elección de constituyentes que harán una constitución en el caso de que se apruebe y esto ir a un referendo ratificatorio. No son los presidentes de la República los que cambian las constituciones. Ellos lo que tienen que tener, naturalmente ADN tiene que tener un grupo de parlamentarios, de asambleístas que hagan que las ideas que tiene ADN respecto de diversos cambios constitucionales, fundamentalmente en el campo económico, entiendo yo que es el tema, para que luego la ciudadanía apruebe y respalde esa posición. Porque esto de constitución es promesa en la cual tenemos una hemorragia de derechos que el día de mañana no quieres cumplir, pues bueno, eso ya lo hemos tenido en el Ecuador. Entonces es una cuestión que tiene que manejarse responsablemente. Naturalmente el presidente de la República hoy día tiene un respaldo. No creo que el jefe del Estado esté pensándose que el 56% es un apoyo personal a su figura, pero naturalmente es un respaldo importante y si se quiere hacer este tema de convocatoria a Asamblea Constituyente, el tiempo naturalmente siempre es mejor antes que dejar pasar el desgaste del poder. Fernando, ¿tiene el respaldo suficiente Noboa para sacar adelante su idea de reforma constitucional? Yo diría que no. Yo diría que efectivamente son unos apoyos muy dispersos, ambiguos, ¿no? Poco orgánicos y puede encontrarse con una gran sorpresa en caso de convocar a una asamblea constituyente y que haya elecciones para los constituyentes, ¿no? Que es lo que en principio debería haber si se quiere cambiar la Constitución actualmente vigente, ¿no? Yo creo que es un paso muy delicado, muy peligroso y que sobre todo yo creo que lo que vamos a ver en las próximas semanas,
porque no va a haber luna de miel para Daniel Noboa, él está actualmente como presidente en funciones, va a haber un desgaste muy agudo de su imagen, ¿no? Esto creo que es fácil de prever. Por supuesto, en estos bonos que se han dado de una forma tan poco técnica en estas últimas semanas de campaña electoral, sí. Probablemente además los bonos que no han sido ya concedidos no se van a poder dar y las deudas que a los tenedores de deuda hay que pagarle en junio 1.200 millones de dólares, ya no hay más capacidad de endeudamiento con el Fondo Monetario Internacional y va a haber un desgaste de la imagen del presidente rapidísima. Fernando, por lo cual yo creo que además esa idea... Sí, perdón. Discúlpeme, me interrumpo. En menos de 30 segundos, entonces, para ustedes, Daniel Noboa todavía no es el presidente electo y esperarán a que se solucionen las denuncias de fraude. Sí, claro, obviamente todas esas denuncias tienen que ser atendidas y todos los procedimientos tienen que ser agotados. Y Rafael, muy brevemente, para usted entonces, ¿Daniel Noboa es el presidente electo ya confirmado hasta el 2029 o esperarán a las denuncias? No, naturalmente hay que publicar resultados oficiales, pues no existen proclamaciones previas, pero ciertamente es interesante lo que han dicho los alcaldes de Quito, Cuenca y los prefectos de Pichinche, Guayas, que son de la Revolución Ciudadana, haciendo todo lo contrario a lo que está haciendo el señor Casado, es decir, reconocer los resultados y no estar alegando fraudes inexistentes. Eso es una irresponsabilidad en un sistema democrático. Rafael Ollarte y Fernando Casado, les agradezco por decidir participar en el debate de France 24 con sus diferentes posturas y también un agradecimiento a nuestras productoras Laura Garzón y Tania Herrera, la jefa encargada de los invitados. Ustedes vean más de este tema y de otros en france24.com. France 24 crece en el mundo digital. Síntesis, análisis y contexto. Siga lo esencial del día, los temas más leídos. Para estar conectado con la actualidad, síganos. France 24, la información empieza aquí.